a compartir pantalla igual, la pantalla de donde yo estoy viéndolo a ustedes, fija, aquí lo estoy viendo, así que se ponen un nombre, van a aparecer aquí, es para que podamos responder unas preguntitas, ¿ya? ¿Ve? Ahí apareció Antonia, por ejemplo. En fin, les voy a dar unos minutitos para que se conecten, ¿sí? Eh, a la persona que viene eh, recién entrando, ya, le envío un link, ¿sí? Al chat, se los voy a enviar de nuevo, por si acaso no les aparece a los que vienen recién entrando. Ahí está. Eh, Se conectan a esa página los que quieran en realidad, pero por favor traten de participar. Eh, y ya hay 3 personas que van a participar en esto, ya para responder unas preguntitas de la clase anterior, para que ustedes mismos vean cómo están, po. Se fijan porque esto les va a entregar un resultado a ustedes, a ver cómo están con la última clase, ¿sí? Ok, entonces ya hay 4 personas, ¿no es cierto? Vamos, vamos, chicos, conéctese. Y el que no se puede conectar, no importa, yo estoy compartiendo pantalla, así que puede responder las preguntas a través de el chat, ¿ya? A través del chat puede responder igual las preguntas, ¿sí? Ahí está de nuevo el enlace para el que no lo tenga, ¿sí? Si usted pincha aquí y se pone un nombre, puede ponerse cualquier nombre, ya, pero no, obviamente no un garabato ni nada por el estilo, ¿sí? Porque es para usted, ya, esto usted mismo va a ver cómo está con respecto a la última clase, ya. No voy a esperar más, los otros no quieren conectarse, así que no importa. Voy a iniciar al tiro las preguntas. Estas 5 personas van a responder entonces. ¿Ok? Ya, chicos, hay 6. Vamos, chicos, vamos, que después no se salga porque después no puede entrar. ¿Sí? Vamos a iniciar entonces estas preguntas. ¿Sí? Los otros pueden ver la pantalla ya que estoy compartiendo. Tiene que completar la oración, mire, fíjese. El periodo en un movimiento circular uniforme corresponde al que tarda un móvil en completar un, ¿ya? Estas son las palabras que puede completar ahí, ¿ya? Le quedan 45 segundos para responder, ¿sí? Entonces, los que no se pudieron conectar la pueden ver a través de su pantalla y pueden responder acá, ¿ya? A través del chat, si quieren, me puede mandar la respuesta. Ya hay una persona que respondió, vamos chicos, 2 personas respondieron de 7, vamos, vamos, vamos. Entonces, el periodo en un movimiento circular uniforme corresponde al que tarda un móvil en completar un... Vamos, vamos, quedan 10 segundos, vamos, vamos. 4 respuestas, 5 respuestas de 7, vamos. Vamos, chicos, a ver. 2, 1, tiempo. Veamos. Ya, 3 personas la chuntaron, ¿no es cierto?, esta pregunta, o la respondieron bien, mejor dicho, perdón. Y 3 respondieron mal y una no respondió. ¿Ya? El periodo entonces en un movimiento circular uniforme corresponde al tiempo que tarda un móvil en completar un siglo. ¿Ya? Muy bien. Muy, pero muy bien. Vamos con la otra pregunta. Pregunta 2. La frecuencia en el movimiento circular uniforme corresponde al, también hay que completar, que un móvil efectúa en un, ¿ya? Esta está más difícil, ¿eh? Ya tiene 47 segundos que quedan para responder. Ya hay una respuesta, mire, qué rápido aquí. Ya hay una respuesta. Ya entonces hay que completar la oración. El que quiera participar a través del chat del Zoom lo puede hacer. Están todos invitados cordialmente. ¿Sí? 2 respuestas, quedan 25 segundos para responder. ¿Ya? Entonces la frecuencia en el movimiento circular uniforme corresponde al que un móvil efectúa en un qué. Vamos, 4 respuestas van, de 5 hay 2 que salieron ya. Oh, miren, una sola persona le acertó. La frecuencia siempre corresponde al número de ciclos que un móvil efectúa en un tiempo, ¿ya? En un tiempo determinado. Mire,
Ya ahí para que le den una vuelta. Ahora pregunta, en un movimiento circular uniforme, ¿esto es verdadero o falso? Corresponde al movimiento que recorre ángulos iguales en tiempo iguales. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Ya? Eso será verdadero o falso. Quedan 10 segundos para responder. Un movimiento circular uniforme corresponde al que efectúa ángulos iguales en tiempo iguales, ¿sí o no? Muy bien, verdadero, ¿no es cierto? 4 personas respondieron bien esta pregunta. De nuevo, verdadero o falso, pregunta 4. La rapidez tangencial se puede calcular como V igual a 2πr partido en T, donde T es periodo. ¿Esa fórmula es verdadera o es falsa? Vamos, chicos. Chicas, ustedes pueden. 3 de 5, vamos, 6 segundos. 4 de 5. ¡Oh! Se equivocaron. Esa fórmula era correcta, muchachos. 2pi por R partido en periodo. ¿Sí? Eso estaba bien. ¿Ok? Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? La rapidez angular se puede calcular como 2pi partido en periodo. ¿Eso es verdadero o es falso? Vamos. Eh, puede responder el que quiera a través del chat, ¿ya? Tampoco. Vamos, vamos, hay dos respuestas, vamos. ¿Verdadero o falso eso? Eso fue lo último que vimos, ¿eh? Vamos, 4 respuestas. Oh, puro estudiante, uno solo respondió verdadero, eso es verdadero. 2pi partido en periodo corresponde a la velocidad angular. Vamos a tener que repasar, ¿eh? Y lo último, no, quedan dos preguntas más. Esta respuesta única. La siguiente imagen, la que está ahí, ¿qué representa? ¿Ya? Ese vector que está ahí, ¿qué representa? Esto es respuesta única, ¿ya? Hay una sola respuesta que corresponde a la correcta. ¿Sí? Vamos, tengo dos respuestas de 5, vamos. Quedan 35 segundos para responder. Esta imagen, ¿qué representa el vector, la flechita negra que está ahí? ¿Qué es lo que tres respuestas de 5? Vamos, chicos. 4. Nos falta una. 15 segundos, ya. Se saltó, mire. Tiro, y respondieron todos. 3 respondieron la C, ¿sí? El vector velocidad angular correcto. Es el vector de velocidad angular. Y la última pregunta dice, la siguiente imagen representa, fíjese, es una manito con el dedo gordo hacia arriba o con el dedo gordo hacia abajo, ¿ya? Y cierra la palma en torno a la dirección de giro. ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? El método para buscar dirección y sentido del vector velocidad tangencial, del vector rapidez tangencial, del vector velocidad angular, o el método para buscar el ángulo vector, ¿ya? Esta es la última pregunta, ¿eh? Esto es para ver cómo quedaron con la última clase. Igual vamos a hacer un repasito en todo caso, ¿ya? Algunos conceptos, sobre todo con las fórmulas, que al parecer no quedaron muy claras. Vamos, 13 segundos. 10, 9, 8. Ya, la respuesta correcta era la letra C. El método para buscar la dirección y sentido del vector velocidad angular. Ya, solo una persona eh, respondió esa bien, ¿ya? Y aquí están los lugares, ¿no es cierto? Aladín tuvo el primer lugar con 86% de respuestas correctas, lo sigue Eduardo con 57% y finalmente Fernanda con 29% de respuestas correctas. Si se equivocó, no importa. No importa un carajo. Es para que usted vea si está bien o está mal. ¿Ya? Les voy a compartir entonces una laminita para que empecemos la clase de hoy. Y obviamente, como todas las clases, vamos a partir con un repaso. Entonces, el objetivo de esta clase es el siguiente. ¿Ya? Conocer y comprender la rapidez angular, que ya lo vimos en la clase anterior, pero la vamos a repasar porque no quedó clara, parece, en un movimiento circular uniforme y las poleas de transmisión, ya que eso tenemos que hacer todo un análisis acerca de las poleas. ¿Ok? Entonces, el objetivo de esta clase es conocer y comprender la rapidez angular
en un movimiento circular uniforme y las poleas de transmisión. Ok. Rápidamente, la primera pregunta se trataba de esto. Un movimiento circular uniforme es aquel movimiento en el cual se recorren arcos iguales en tiempos iguales o ángulos iguales en tiempos iguales. Esta sí o sí siempre es pregunta de prueba. Siempre. Siempre una pregunta de prueba va a ser ¿qué es lo que es el movimiento circular uniforme? Aquel, usted responde al tiro, aquel movimiento que recorre arcos iguales en tiempos iguales o describe ángulos iguales en tiempos iguales, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, Rapidez y velocidad tangencial son dos conceptos importantes en el movimiento circular uniforme. La rapidez siempre se puede calcular como distancia partida en tiempo. Esa es una fórmula universal. ¿Ya? Y como se trata de un movimiento circular uniforme, en dar una vuelta completa, recorre una distancia, ¿no es cierto?, de 2πr, que es el perímetro de la circunferencia, y como es una vuelta completa, el tiempo que demora en dar la vuelta completa corresponde a un periodo. ¿Ya? Y nos queda esta formulita de la siguiente manera, ¿ya? Y también se puede calcular como 2pi por r y por f, donde f es la frecuencia y r es el radio de giro. ¿Sí? Esas son nuestras dos fórmulas para calcular la rapidez tangencial. Si uno quiere ver esto como un vector, ¿ya? El vector velocidad tangencial siempre es tangente a la trayectoria circular. Por ejemplo, si gira en este sentido, el vector velocidad en el punto A va a ser siempre tangente, va a tocar en un puro punto a la circunferencia. Eso es una recta tangente. Una recta tangente es aquella recta que toca la circunferencia en un puro punto. ¿Ok? Acá en B también sería S. En C, si hay un punto C aquí, sería algo así como eso. Siempre tangente. ¿Ya? Eso sería la velocidad en forma de vector. Bueno, el segundo concepto que vimos fue el concepto de velocidad angular. Y este también era un vector. ¿Cómo se buscaba este vector? Se buscaba con la regla de la mano derecha. ¿Ya? Aquí vemos que el disco, ¿ya?, gira en ese sentido. En ese caso, uno con los dedos estirados, los dedos tienen que tomar la dirección de ese sentido y luego los cierro los dedos. ¿Sí? Cierro todos los dedos y donde me quede apuntando el dedo gordito es hacia donde está el vector velocidad angular. Y yo les mostré con una rueda de bicicleta, la clase anterior, el vector velocidad angular. ¿Sí? Y lo mismo si gira en otro sentido, ¿no es cierto? En el sentido contrario, usted va a estirar sus deditos, ¿no es cierto? Y los va a cerrar en el sentido de giro, ¿sí? En este caso para allá. Y el dedito guatón le va a quedar apuntando hacia abajo, entonces el vector velocidad angular siempre es desde el eje de giro, ¿ya? El eje donde parte el radio, ¿sí? Ese sería el eje. Desde el eje de giro sería hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si el disco está en posición horizontal, ¿ya? Ok. Y se busca cerrando la palma. Se busca cerrando la palma, ¿ya? De la mano. La rueda no la tengo acá. En fin, si tengo un disco, ¿no es cierto? En este caso un plato, que gira, ¿sí? Si gira hacia allá, ¿cierto? Hacia aquí, yo lo que tengo que hacer es seguir con mi mano y cerrar mi mano en el sentido de giro. ¿Me fijas? Si gira para allá, hacia ustedes, ¿sí? Si el sentido de giro es hacia allá, está girando así. Entonces yo cierro mi mano en el sentido de giro y si apunta hacia arriba, el vector velocidad angular es hacia arriba. O lo otro que puedo hacer es usar lo que se llama la regla del tornillo. Mire, y es simple la regla del tornillo, mire.
Si un objeto gira en este sentido, o sea, para allá, ¿ya? Yo me doy cuenta que el tornillo como que entra, mete, mire. Si yo le doy vuelta a este tornillo, ¿sí? El tornillo va entrando, mire, fíjese. Va entrando hacia arriba. Entonces, el vector velocidad angular es para arriba. Si yo giro para el otro lado, se fija, giro el tornillo para el otro lado, el tornillo va entrando, mire. Va bajando. Es decir, el vector velocidad angular es para abajo. Lo mismo con una broca, ¿ya? Las brocas describen perfectamente, los tornillos también describen el sentido del vector velocidad angular. Fíjese, si yo coloco mi dedo aquí y le doy vuelta a la broca hacia allá, ¿no es cierto? Así, ¿se fija? Lo voy a tomar desde la punta y le voy a dar vuelta. La broca mete, por lo tanto el vector velocidad angular es para arriba. Si lo giro para el otro lado, la broca entra, ¿no es cierto? Fíjese, ahí va a subir y por otro lado va a bajar. Entonces ese va a ser el sentido de giro del vector velocidad angular. ¿Okay? En fin, les voy a compartir de nuevo. Ya. ¿Cómo se calcula el vector velocidad angular? Re simple, ¿no es cierto? En una circunferencia, ¿no es cierto? Cuando dé una vuelta completa va a describir un ángulo completo. Es decir, a todo esto, la rapidez angular, ¿no es cierto? Es el ángulo que barre en un tiempo determinado. Esto es universal. Se define como el ángulo que barre en un tiempo determinado. Por eso se llama velocidad angular, porque tiene que ver con este ángulo y el tiempo que se demora en recorrer ese ángulo. En un movimiento circular uniforme, una vuelta completa va a corresponder a un ángulo de 360 grados, ¿no es cierto? 360 grados, y los 360 grados son 2pi en radianes, ¿sí? Y el tiempo que se demora en dar una vuelta completa corresponde a un periodo. Entonces la velocidad angular o la rapidez angular se puede calcular como 2pi partido en periodo, o se puede calcular como 2pi por la frecuencia, ¿sí? Entonces, como resumen, ¿cierto? Rapidez tangencial, entonces corresponde a 2πr partido en periodo, o la rapidez tangencial puede ser 2πr por la frecuencia, ¿sí? Y la rapidez angular corresponde a esta. La rapidez tangencial siempre es distancia partida en tiempo, y la rapidez angular siempre es el ángulo que recorre en un tiempo determinado. Es decir, 2pi partido en periodo, o la velocidad angular es lo mismo que 2pi por frecuencia, ¿sí? Bueno, de la primera fórmula, esta se mide en metros partido por segundo, ya que es una distancia en el tiempo. Toda esta, la rapidez tangencial, se mide en metros partido por segundo, y las rapideces angulares, como son ángulos en tiempo, se miden en radianes partido en segundos, ¿sí? Si yo me fijo aquí, mire, eso que está ahí, lo voy a escribir en rojo. Preste atención acá, por favor. Voy a escribir en rojo esto. 2pi partido por t corresponde a la velocidad angular, o 2pi por f corresponde a la velocidad angular. ¿Se fijan? Por lo tanto, yo puedo escribir la velocidad tangencial en función de la velocidad angular. Y me quedaría W por R, es decir, velocidad angular por radio. Si la velocidad angular la multiplico por el radio, me queda la velocidad tangencial. Si la velocidad angular yo la multiplico por el radio, me queda la velocidad tangencial. ¿Se fija? Por lo tanto, yo la puedo escribir de la siguiente manera.
La rapidez tangencial que adquiere un móvil que se mueve con movimiento circular. Rapidez tangencial porque al dar una vuelta usted va a recorrer una distancia en un tiempo determinado. ¿Ya? Va a depender de la velocidad angular. Si la velocidad angular es grande, ¿no es cierto? La velocidad tangencial también va a ser grande. Y si el radio de giro es grande, también la velocidad tangencial va a ser grande. Por ejemplo, mire, les voy a compartir una animación. Ahí está. Esto es un tocadisco. ¿Sí? Un disco que está girando. Este es el origen de la circunferencia. Aquí está la rapidez tangencial. Y esto es la distancia al centro. Es decir, esto es el radio de giro. Y esto, la velocidad rotacional, es la velocidad angular. ¿Sí? Si yo voy a marcar, si yo estoy aquí en el origen del círculo, la velocidad tangencial va a ser cero. Pero si yo me voy alejando, si yo me voy alejando, la velocidad angular tiene que ir, perdón, la velocidad tangencial tiene que ir aumentando. ¿Por qué? Porque voy a recorrer una mayor distancia en el mismo tiempo. Si yo hago una línea recta aquí, ¿sí? Me voy a dar cuenta que cada una de las partículas que componen la línea, ¿sí? Van a corresponder a que la partícula que está más lejos va a ser la que tenga mayor velocidad tangencial porque va a recorrer mayor distancia en el mismo tiempo. En una línea recta, todas las partículas se van a demorar lo mismo en dar una vuelta completa. La que esté más lejos va a recorrer una mayor distancia en ese mismo tiempo, por lo tanto va a tener una mayor velocidad tangencial. ¿Sí? Y dijimos que también dependía de la velocidad angular. Si yo aumento la velocidad angular, obviamente la rapidez tangencial también aumenta. La pendiente aquí está representando, obviamente, para el que ya se dio cuenta, la pendiente en este gráfico de rapidez tangencial en el tiempo corresponde a la velocidad angular. Mientras más pequeña es la pendiente, menor es la velocidad angular, es decir, se demora más en dar una vuelta. ¿Sí? ¿Se fija? Y entonces la velocidad tangencial también va a ser más pequeña. Si yo agrando la velocidad angular, entonces la rapidez tangencial también va a ser más grande. Entonces, tangencial, la rapidez tangencial va a depender de dos cosas. De lo primero que va a depender es del radio de giro. Mientras mayor el radio de giro, mayor es la rapidez tangencial y también de la rapidez angular. Mientras más rápido gira el disco, ¿no es cierto? Mientras mayor el ángulo en el tiempo, ¿sí? Mayor también es la rapidez tangencial, ya, con la velocidad tangencial. Ya. ¿Alguna duda con la rapidez tangencial, chicos? ¿Dudas, consultas, insultos? Profe, rapidito, Ya. ¿me explica otra vez el concepto de velocidad y de rapidez? Sí, por supuesto, no hay problema. Mire, le voy a compartir de nuevo. No hay problema. Oiga, pida nomás. Siempre voy a estar aquí para que responder sus dudas. Chicos, estimado en este caso, mire. Existe el concepto de rapidez tangencial. ¿Ya? Y este concepto en una figura, por ejemplo, en un círculo, ¿ya? Si el disco gira hacia allá, por ejemplo, este círculo que está acá, si una partícula de aquí está girando hacia allá, la rapidez siempre es distancia dividido en tiempo. ¿Sí? Es decir, esta partícula recorre una distancia, ¿no? En un tiempo determinado, va recorriendo una distancia, cierta distancia. Eh, la rapidez tangencial no es un vector, por lo tanto no es una flecha, no tiene dirección ni sentido, solamente va a marcar el módulo, la cantidad de distancia que recorre en un tiempo determinado. La distancia en una circunferencia, cuando da una vuelta completa, como es un movimiento circular uniforme, en dar una vuelta completa se va a demorar los mismos tiempos.
¿sí? Y la distancia que recorre en una vuelta completa en un movimiento circular corresponde al perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia son todos estos puntos que están acá, ¿sí? Y es la distancia que va a recorrer en el tiempo. Entonces, la distancia son 2pi por r. ¿Por qué? Porque el perímetro en una circunferencia se calcula así, como 2pi por r. ¿Ok? Y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa corresponde a un periodo de tiempo. ¿Sí? Ya. La velocidad, en cambio, tiene que ver con la rapidez, sí tiene algo que ver en cuanto al módulo, al valor numérico, es decir, a los metros por segundo que recorre. Se parece a la velocidad. La velocidad es un vector, siempre es tangente en un punto. ¿Ya? Siempre va a ser una recta tangente. Por eso que nos cuesta estudiarla acá. La velocidad tangencial estoy hablando yo. Nos cuesta mucho estudiarla porque en cada punto va a tener una dirección y un sentido distinto. ¿Se fija? Por eso que siempre vamos a estudiar, nosotros vamos a fijarnos en el concepto de rapidez más que en el de velocidad. ¿Sí? Ya eso es por una parte, eso es lo tangencial. Y en lo angular, ¿sí? Rapidez angular, en una circunferencia, por ejemplo, rapidez angular de una partícula que se mueve en una circunferencia, en esa, por ejemplo, tiene que ver con el ángulo que barre, es decir, el ángulo cuando usted barre un ángulo, es decir, esta línea la corrió hacia arriba, ¿sí? Esta línea quedó acá. Usted describió un ángulo en un tiempo determinado. La velocidad angular corresponde al ángulo que forma, ese angulito que está ahí, en un tiempo determinado, en el tiempo que se demoró en recorrer este ángulo. De nuevo, como este es un movimiento circular uniforme, es decir, que una vuelta se va a demorar lo mismo en dar una vuelta completa al mismo tiempo. En una vuelta completa, ¿qué ángulo recorre? Recorre un ángulo de 360, ¿sí? Un ángulo completo, de 160 grados, es decir, 2pi, porque los ángulos en el estudio del movimiento circular en radianes, ¿sí? Y el tiempo que demoran en completar este ángulo completo es un periodo, ¿sí? Por lo tanto, la rapidez angular corresponde a qué tan rápido va describiendo este ángulo. ¿Se fija? ¿Qué tan rápido va describiendo el ángulo en el tiempo? Y se mide en radianes partido en segundos. Ya. Y en el caso de yo, ¿cómo voy a buscar el vector velocidad angular? Supongamos que este es un disco que está girando, un plato, ¿sí? Que está girando para allá. Si gira para allá, yo lo que voy a hacer, voy a abrir la palma de mi mano en la dirección de giro. Si el giro es para allá, voy a abrirla para allá y luego voy a cerrar los dedos en la misma dirección que va girando el objeto. Es decir, si gira para allá, mi dedo lo voy a cerrar para allá y el dedo guatón me va a quedar apuntando cuando la palma esté cerrada, ¿sí? El dedo guatón me va a quedar apuntando hacia arriba, es decir, el vector velocidad angular tiene esta dirección. En el caso contrario de que el disco gire para el otro lado, ¿sí? El que este disco gire para acá, entonces yo obligadamente voy a tener que poner mi mano, los dedos de mi mano en esta dirección y el dedo guatón me va a quedar acá abajo. Cuando yo cierro en el sentido de giro, cuando yo cierro los dedos en el sentido de giro, es decir, para allá, el dedo gordo me va a quedar apuntando hacia abajo, por lo tanto el vector de velocidad angular va a ser hacia abajo. Tenemos dos velocidades, ¿ya? Lo que nosotros tenemos son dos velocidades. Una velocidad que es lineal, tiene que ver con la distancia que recorre, con la distancia, es decir, con el perímetro, ¿sí? Toda esta distancia, ¿ya? Y va a estar dada por 2pi por r partido en t, o 2pi por r por la frecuencia, donde r es el radio de giro, ¿ya? Y la otra velocidad se llama angular, que tiene que ver con el ángulo que yo
voy barriendo aquí, en el tiempo. Y eso se calcula como 2pi partido en periodo, o 2pi por la frecuencia. ¿Sí? Esta se mide en radianes partido en segundo, y esta se mide en metros partido por segundo. Ok. Eso que está ahí corresponde a eso que está acá, por lo tanto yo aquí puedo poner una W, porque es lo mismo. ¿Sí? Y me queda una relación entre la velocidad angular, perdón, entre la velocidad tangencial, o la rapidez tangencial, y la velocidad angular, que es la siguiente, que es omega por r. Esto es la rapidez angular. Y si esto aumenta, eso también aumenta, ¿ya? Porque si eso aumenta, es decir, va a girar más rápido, ¿sí? Usted va a recorrer una distancia en menor tiempo, ¿sí? Por eso que aumenta la rapidez tangencial. Y si el radio de giro aumenta, es decir, mientras más lejos yo esté del radio de giro, girando, ¿sí? Más distancia voy a tener que recorrer en el mismo tiempo. A ver, eso tiene que quedar más o menos claro. A ver, fíjese por favor. No, este objeto, sí, esta parte de aquí de este objeto, ¿ya? Si esta regla va girando hacia allá, ¿sí? Yo tengo 2 puntos aquí. Tengo estos 3 puntos. ¿Sí? Esos 3 puntos, cuando dan una vuelta completa, se demoran el mismo tiempo. Los 3 simultáneamente se demoran el mismo tiempo en dar una vuelta completa, ¿ya? No tengo formas de moverlo ni hacia arriba ni hacia abajo. Este es un cuerpo rígido, ¿ya? Por lo tanto, al dar una vuelta completa, ¿sí? Esos 3 puntos van a recorrer distancias distintas. El que está más abajo va a recorrer una mayor distancia, andar una vuelta completa, que el que está más acá, po. Su perímetro, para el que está más cerca del eje de giro, su perímetro es menor que el que está más lejos. Y el que está más lejos aún va a tener que recorrer una mayor distancia en el mismo tiempo. Por lo tanto, su velocidad aumenta. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer una mayor distancia en el mismo tiempo. ¿Ok? Por eso que su velocidad debería de aumentar. No sé si le queda más claro el concepto o quedó peor. Una de dos. Estimado, ¿le queda mucho más claro o no? Sí, sí, sí entendí. Ya, ok. Entonces, aquí está de nuevo la rapidez tangencial, ¿no es cierto? Esta rapidez tangencial es decir, una rapidez lineal. En este tocadisco se subieron 2 chinitas, o 2 mariquitas, como quiera llamarla, ¿no? La mariquita A y la mariquita B, ¿sí? Y esta que está acá recorre una mayor distancia en el mismo tiempo que esta que está acá. Recorre una menor distancia. Por lo tanto, la que tenga un mayor radio de giro va a ser la que vaya más rápida linealmente. Ojo, ambas, la hormiguita A y la hormiguita B, tienen la misma rapidez angular. Van a recorrer el mismo ángulo en los mismos tiempos. El mismo ángulo en los mismos tiempos, ¿sí? Cuando esté acá, va a ser ese ángulo, ¿sí? Todas tienen la misma rapidez angular, porque están en la misma línea, ¿sí? Pero tienen distinta rapidez tangencial, eso tiene que quedar clarísimo, ¿sí? Ok, y nos vamos con lo último, para que terminemos con este tema, que son las poleas de transmisión, ¿sí? Las poleas de transmisión, y vamos a cerrar con esto. La clase anterior, unas poleas de transmisión, por ejemplo, son, este podría ser el pedal de la bicicleta, ¿no es cierto? Ahí donde usted pone los piecitos en los pedales, y esta sería la rueda trasera de la bicicleta, eso sería el piñón, por decirlo de alguna forma, y esta sería la cadena. Eso sería un ejemplo de polea de transmisión, la cadena de la bicicleta. En las poleas de transmisión, chiquillos,
la rapidez que hay, la rapidez lineal que hay en la polea 1 es igual a la rapidez lineal de la polea 2. ¿A qué me refiero con la rapidez lineal? Que si esta distancia la recorre en un tiempo determinado t, esa distancia aquí también va a ser la misma en el mismo tiempo, la distancia aquí va a ser la misma en el mismo tiempo, por lo tanto las rapideces van a ser las mismas. En cualquier punto de esta polea va a tener la misma rapidez lineal, es decir, el mismo pedazo de cadena va a recorrer la misma distancia en el mismo tiempo. Eso tienen que verlo, de alguna forma hay que verlo, ¿ya? Entonces, rapidez 1 igual a rapidez 2, ¿sí? Perdón, a rapidez 2. ¿Sí? De nuevo lo voy a escribir. Entonces, en las poleas de transmisión, tengo dos ruedas distintas ya. Tengo un radio 1, esta la voy a llamar polea 1 y esta la voy a llamar polea 2. Y tengo un radio 2. ¿Sí? Y ahí están unidas por una polea. O no simplemente no, también no pueden estar unidas por la polea, pueden estar unidas por el piso. Por ejemplo, un triciclo. ¿Ya? Esos triciclos de niños chicos. ¿Sí? Si usted se fija, si recorre esta distancia, esta rueda también va a recorrer la misma distancia, es como una polea de transmisión. Es muy parecida. ¿Ya? Pero en fin, no los voy a enredar con eso. Entonces, aquí dijimos que la velocidad de la polea 1 es igual a la rapidez de la polea 2. La rapidez de la polea 1 es igual a la rapidez de la polea 2. Y la rapidez de la polea 1 la puedo calcular como la velocidad angular de la polea 1 por el radio de la polea 1. Y la velocidad o la rapidez tangencial de la polea 2, esta pequeña que está acá, va a ser velocidad angular 2 por el radio de la polea 2. Entonces, reemplazando aquí, me queda rapidez angular 1 por radio 1 igual a rapidez angular 2 por radio 2. Y de aquí yo puedo despejar una de las rapideces angulares. Por ejemplo, voy a despejar qué rapidez angular tiene la rueda 2. ¿Sí? ¿Cuál es la rapidez angular de esta rueda 2? Y claramente el instinto me dice que cuando esta dé una vuelta, este va a dar más de una vuelta, porque es mucho más chica. ¿Se fija? Veamos lo que nos dice la matemática. Mire, despejo la velocidad angular 2, entonces paso el radio 2 para acá y me queda que la rapidez angular 2, es decir, la cantidad de vueltas que da en un tiempo. Es muy parecido al concepto de frecuencia, ¿ya? Muy parecido. Pero aquí se usa con un ángulo. Va a estar dada por la rapidez angular 1, ¿sí? Por el radio 1 partido en el radio 2. Y aquí tengo que hacer el análisis yo. ¿Qué va a pasar con la velocidad angular 2 si fueran los dos radios iguales? Fíjese, si fueran las dos ruedas del mismo radio, ¿sí? Si fueran del mismo radio, no hay problema. El radio 1 dividido en radio 2 va a dar 1. Y si va a dar 1, va a ser que la velocidad angular de la rueda 2 es igual a la velocidad angular de la rueda 1. En el caso de que la polea 1 o la rueda 1 sea mucho más grande que la rueda 2, entonces, ¿qué voy a obtener yo? En este cociente que está acá, en esta razón que está acá, ese resultado siempre va a ser mayor que 1. ¿Sí? Va a ser un número mayor que 1, si que R1 es mayor que eso. ¿Sí? Va a ser un número mayor que 1. En ese caso, ¿sí? La velocidad angular va a ir aumentando. Es decir, mientras más grande es este radio de giro, y es obvio, porque aquí al dar una vuelta completa, esta va a dar unas 2 o 3 más, ¿no es cierto?, que la otra. ¿Sí? En el caso de que el radio de la polea 2 disminuya más aún, mucho más aún, este numerito de aquí va a ser más pequeñito, por lo tanto, esta razón que está acá va a ser mucho más grande que la anterior. Entonces, W va a ir aumentando. Ok. ¿Sí? Entonces, tenemos que la rapidez 1 es igual a la rapidez 2, y con eso hacemos el análisis. A ver, vamos a tratar de hacer un ejercicio rapidito. ¿Ya? Llegamos a lo mismo nosotros, solamente que despejamos una sola variable. ¿Sí? Y vamos con él. Dice, en una bicicleta con una Catalina y un piñón, una Catalina es
debe ser esta parte de acá, si ahí dice Catalina, ¿no? Y un piñón, ¿no es cierto? Los radios son 20 centímetros y 10 centímetros, respectivamente, es decir, aquí hay 20 centímetros de radio, y aquí hay un radio más pequeñito de 10 centímetros, de la mitad, mire. ¿Qué rapidez angular tiene el piñón si la Catalina gira con una frecuencia de 3 revoluciones por segundos? Ya nos dan una frecuencia, mire. Entonces nosotros llegamos a que omega 1 por R1 iba a ser igual a omega 2 por R2. ¿Sí? Y a esto le voy a llamar 1, le voy a llamar al piñón, y 2 le voy a llamar a la Catalina. ¿Sí? La frecuencia es de 3 revoluciones en un segundo. ¿Sí? Da 3 vueltas, el número de ciclos corresponde a 3 en un segundo, ¿cierto? Por lo tanto, una vuelta la va a dar en un tercio de segundo, ¿sí? Eso va a ser el periodo. El periodo va a ser un tercio de segundo. Entonces, yo quiero calcular 1, ¿sí? Yo quiero calcular la velocidad angular 1 y va a ser, entonces, 2pi partido en el periodo que es un tercio. Eso va a dar, si usted resuelve eso, ¿ya? Va a dar 6pi radianes partido por segundo, ¿ya? Perdón, ese va a ser omega 2, ¿ya? Omega 2 va a ser ese. Va a ser la rapidez angular de la Catalina, ¿sí? Entonces voy a calcular omega 1, para eso tengo omega 2 por R2 partido en R1. Y reemplazo. ¿Cuál va a ser la rapidez angular del piñón? ¿No es cierto? Que es la pregunta que me están dando. Tiene el piñón, ¿sí? Va a ser omega 2, que ya lo calculé, son 6pi, y aquí lo voy a dejar en centímetros, ¿ah? No hay problema, no tengo por qué pasarlo a metros, ya que me va a quedar centímetros partido en centímetros, eso es 1, así que se van, es decir, voy a mantener la proporción. R2 vale 20 y R1 vale 10, es decir, 2. Entonces la velocidad angular 1 es del doble de la velocidad angular 2, es decir, 12 pi. Vamos a hacerlo. Ahí sí. 12 pi radianes partido por segundo. Ya, muchachos, nos pasamos un poquito. Vamos a quedar hasta acá. Disculpen que no la hayamos cansado, pero bueno. Ya, vamos a quedar hasta acá entonces, y la próxima semana pasamos a momento de inercia y momento angular, ya, que tienen que ver también con los movimientos circulares, pero ahora eh, con la primera ley de Newton, con la ley de inercia, ya, en fin. Ya, chicos.